Bendiciones, Dios les bendiga, pueblo de Perú, muchas bendiciones, buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que vayan a ver esta transmisión. Gracias, Pastor José Ulloa, por esta invitación. A todos los demás hermanos, pastores de Sudamérica, de Iglesia de Dios en Cristo, que están compartiendo la palabra. Dios les bendiga. Un saludo desde Colombia. Muchas bendiciones para todos. Y los que están conectados sean bendecidos en este tiempo donde necesitamos. Es tiempo de abrir nuestra boca, de abrir nuestros labios. Nada nos va a callar, nada nos va a detener, nada nos va a callar. Es tiempo de que la iglesia se levante para hablar. Y vamos a compartir la palabra del Eterno en este tiempo para que los demás pastores también puedan compartir. Y voy a leer, de acuerdo al tema, la plenaria, nada nos callará. Voy a leer en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Es una historia que muchos conocen, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Leo la palabra de Dios para los hijos de Dios. Usted puede allí escuchar. Dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército, subió y sitió a Samaria. A consecuencia de aquel sitio, dice aquí la palabra, hubo una gran hambre en Samaria. Tan duro era que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Vamos a hacer una corta oración. Digamos: Señor, gracias por esta noche, bendecimos tu nombre, gracias por permitirme compartir tu palabra, Señor, tu palabra que es bálsamo, tu palabra que es medicina, traiga refrigerio, sanidad, liberación. Que este es un tiempo para nosotros no estar callados, sino es un tiempo para hablar y compartir, Señor, con otros, declarar las buenas nuevas de salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén. A raíz de todo lo que estamos viviendo en el mundo entero con la pandemia, con el coronabestia, pues ha habido un mover. He visto que hay no sé si decirlo, un movimiento, más bien un despertar, por tomar esa palabra. Un despertar donde la gente está hablando, está denunciando, aún personas que no son creyentes. Vi una entrevista de Pittsburgh, lo compartí hace 2 días en un ayuno con un grupo de hermanos de una iglesia aquí en la ciudad de Barranquilla, en la cual estamos ahí compartiendo. Y vi como Pittsburgh, que es un cantante de música en los Estados Unidos, vive allá, cómo estaba él diciendo desde su punto de vista todo lo que está sucediendo alrededor de esta pandemia, porque ha sido un plan. Y él, que no es una persona cristiana, y como él, que canta música secular, estaba despertando, diciendo su análisis de que aún es como si las enfermedades se hubieran ido de vacaciones, porque ya todo se habla sobre el virus, las estadísticas, todo, y todos los países están como en este vaivén. ¿Qué va a pasar? Si va a haber la vacuna, si la vacuna va a traer solución. Y lo único que se habla es de enfermedad, lo único que se habla es en los medios de comunicación de esto que está viviendo nuestros pueblos. Y esto también en la iglesia ha hecho que la iglesia esté en un tiempo de frialdad, un tiempo de silencio. Pero Dios quiere traer un despertar. Y aún cuando la iglesia empieza y está empezando a despertar, también las piedras van a empezar a despertar. Como son las personas que no conocen al Señor, va a haber un despertar. La Biblia nos enseña aquí en Segunda de Reyes capítulo 6, verso 24, es la historia que todos hemos leído, que conocemos, cuando
Samaria fue sitiada. Cuando este rey pues de Siria vino, se reunió con su ejército, rodeó la ciudad de Samaria más o menos casi unos 3 años, donde los soldados no permitían que nadie entrara a la ciudad. Nadie podía entrar con alimentos. Samaria estaba prácticamente sitiada. Samaria estaba prácticamente en confinamiento. Y dice la escritura, ahora que estaba leyendo, que llegó a tal situación, fue tan grave, fue tanto la crisis que tocó a esta región, a esta ciudad, que la cabeza de un burro, escuche esto, la cabeza de un burro, bueno, en Perú hay un animalito que no es el burro, que es una llama, creo que es la llama, la famosa llama de Perú. Pastor José, espero muy pronto allá ir a Perú, conocer esta hermosa tierra de Perú. Y bueno, la escritura dice que se vendía la cabeza de un burro, se vendía por 80 monedas de plata. Y también dice la escritura que se vendía también el estiércol de paloma se vendía. ¿Por qué? Porque había llegado a tal situación, había llegado a tal límite que la gente no tenía comida y era la única manera como podía sobrevivir, aún hasta del estiércol de las aves, aún hasta del estiércol de las palomas, dice la palabra, por 5 monedas de plata. Una pregunta: nosotros como creyentes estamos aquí en la tierra para influir. Nada nos va a callar, nada nos va a detener, nada va a callar a la iglesia. Y tenemos que hablar las palabras con revelación de la escritura, porque las palabras tienen poder. Eclesiastés capítulo 3, verso 7 nos dice que hay un tiempo para todo. Hay tiempo para guardar silencio y hay un tiempo para hablar. Y este es un tiempo para hablar, este es un tiempo para no estar callados, es un tiempo para discernir, para tener la diferencia entre saber cuándo hablar y cuándo es que necesitamos estar en silencio, cuándo es que necesitamos estar quietos y cuándo es que tenemos que salir. Esa es la sabiduría y el discernimiento que como iglesia, que como siervos de Dios tenemos que buscar. Hoy es un día donde tenemos que levantarnos. ¿Levantarnos para qué? Para anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Sabe? La cabeza de un burro que se vendía en Samaria era más o menos en pesos, en dólares, vamos a hablarlo, Perú maneja también los dólares, $60. Imagínate, 60 dólares la cabeza de un burro. Ahora era la comida para las personas de clase alta. Entonces, al almuerzo, cabeza de burro para el almuerzo, cabeza de burro para el asado, cabeza de burro para el cumpleaños, para la boda. No se preocupen, tenemos cabeza de burro. Bueno, desaparecieron los burros en Samaria. Y como si fuera poco, pues las familias que eran de un poco estrato más bajo, que no tenían el dinero, que no eran de clase alta, que no eran los ricos, pues tenían que comprar el excremento de paloma. Eso lo dice ahí la escritura. Más o menos llegó al valor que dice ahí Segunda de Reyes, al valor de hoy son $10. Entonces imagínate, $10 el estiércol de paloma para comer. Entonces si el estiércol de paloma vale $10, bueno, aquí en Colombia, por la crisis, por la situación, estaríamos persiguiendo las palomas. ¿Por qué? Porque cada excremento son $10. O sea que podemos seguir, bueno, ¿cuántas palomas no habrán en Perú, en Brasil, en Chile? Bueno, allá en Brasil nuestro hermano Álvaro corriendo allá por Río de Janeiro, detrás de las palomas para buscar y vender. A esa crisis llegó Samaria. Y llegó a tanta crisis que el hambre fue tan terrible que dice la palabra que llegaron a practicar ¿cómo se dice la palabra?
antropofagia se llama, es decir, el consumo de carne humana. Me disculpan por no pronunciar bien la palabra. Pero ahí en el capítulo 6, verso 26, dice ahí la escritura, que el rey iba pasando y escuchó como una mujer le dijo: quiero que por favor, rey, escucha mi petición. Y él le dijo: bueno, ni que pudiera yo clamar a los cielos, porque la nación se olvidó de Dios. Se olvidó tanto de las leyes de Dios que estaban concentrados más en el hambre, concentrados más en el estómago. Y cuando el estómago está vacío, el cerebro se trastorna. Y el ser humano es capaz de cometer cualquier fechoría con tal de satisfacer la necesidad. Y a tal grado llegó Samaria que cuando pasó el rey, usted puede leer la escritura, que una mujer le estaba diciendo: no, lo que pasa es que en el día de ayer nosotros nos comimos a nuestro hijo y hoy le toca el turno a ella. Ayer hicimos sancocho, hicimos sopa con nuestro hijo, pero hoy le toca el turno a su hijo y ella lo escondió. El rey rasgó sus vestidos y bueno, le echó la culpa al profeta Eliseo. Porque, amados, cuando las cosas van mal, la culpa entonces es de la iglesia. Cuando las cosas empiezan a ir mal, la culpa es del pastor porque no está orando. La culpa es del líder. No, es que la culpa, lo que estamos viviendo es porque la iglesia no está clamando. Siempre buscamos un culpable. Y el rey quiso entonces, dijo: bueno, voy a hacer un juramento si no busco la cabeza de Eliseo. Sabemos que el hambre lleva muchas cosas. Sabemos la historia en Sudamérica que nos ha dejado en Chile cuando los sobrevivientes de los Andes de Sudamérica, este grupo de deportistas tuvo un accidente de aviación y ellos testifican que tuvieron que para poder sobrevivir comer carne humana de sus compañeros muertos. Los que murieron en ese accidente tuvieron que comerlos. Un hombre hambriento es capaz de las cosas más insospechadas. Y a este punto estaba la situación en Samaria. Estaba tan terrible. Pero en ese momento, en esa situación, es cuando debemos levantarnos para hablar. Es cuando debemos levantarnos para clamar. Es cuando debemos levantarnos para que la palabra del Señor sea anunciada. Usted puede leer ahí en la escritura que hay algo asombroso como Eliseo. Hay una parte anterior que cuando llega el ejército a tomar posesión de Eliseo, el siervo de Eliseo dice: Señor mío, ¿qué vamos a hacer? Dice el verso 15 del capítulo 6. Y Eliseo le dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amado, más son los que están contigo, más son los que están con nosotros que los que están en contra. Más son los que están contigo, iglesia de Perú, iglesia de Brasil, de Chile, iglesia de Sudamérica, iglesia de Ecuador, iglesia de Perú, de Colombia. Más son los que están con nosotros. Este es un tiempo de levantarnos, porque en aquel tiempo Eliseo estuvo callado por mucho tiempo, pero llegó el tiempo en que tenía que hablar. Y sabe, nada va a detener que nosotros podamos seguir compartiendo la palabra. Nada va a detener que estemos callados. Es tiempo de declarar, es tiempo de hablar. Y allí el capítulo 7 dice que Eliseo se levantó y dijo las siguientes palabras. Recorto ahí un poco la historia por el tiempo. Porque Eliseo dijo estas palabras con toda la situación que estaba pasando en Samaria, con situación de hambre, de confinamiento, de escasez. Se levantó y dijo una palabra, porque el pueblo se había olvidado de Dios, pero Eliseo, el profeta, no se había olvidado del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Porque aunque los demás estaban pensando en el hambre, Eliseo estaba pensando en la provisión, que la provisión viene de Dios. Y Eliseo era un profeta que podía ver con los ojos espirituales, ver más allá de la realidad. Y hoy necesitamos levantarnos para que podamos ver más allá con los ojos de la fe.
Lo que hay alrededor, en medio nuestro, la atmósfera espiritual es diferente al 2019, al 2020. Ahora las potestades son mayores. Ahora el ataque es más fuerte en contra de la iglesia. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría, entendimiento, cómo reaccionar y cómo proceder. Porque en todas las partes en que usted lee Segunda de Reyes, el capítulo 6 y el capítulo 7, Eliseo se iba moviendo bajo la perfecta y divina voluntad de Dios. Y antes de tomar cualquier decisión oraba para hablar. Y el capítulo 7 y el versículo 1 dice: entonces Eliseo dijo, oíd la palabra del Señor. No la palabra de Eliseo, no la palabra de mi emoción, no la palabra de lo que estoy sintiendo, es la palabra de Dios. Y dijo las siguientes palabras: mañana como a esta hora en la puerta de Samaria. Mañana como a esta hora. Mañana esto va a cambiar. Esto va a cambiar, amados. De un momento a otro, Dios va a tomar el control, porque Dios tiene el control. Dios es el mismo de ayer y de hoy, y es el mismo Dios que estaba con Eliseo, es el mismo Dios que está con nosotros en la iglesia. Él tiene el control de todo, Él lo conoce, Él sabe todo lo que se mueve. Mañana significa el día está cerca, no está lejos, donde todo va a cambiar. ¿Por qué? Porque en los versículos anteriores encontramos que Eliseo habló y dijo: Señor, abre los ojos a este hombre, abre los ojos espirituales. Y los ojos del siervo Eliseo fueron abiertos y vio que alrededor, como película de Star Wars, estaba rodeado de caballos, ejércitos, carros de fuego estaban ahí, alrededor de Eliseo. Los demás no lo veían, pero espiritualmente sí estaban, y estaban ahí actuando. Y Eliseo declaró: Señor, que sean cerrados los ojos de estos hombres que vienen contra mí, porque los enemigos que se han levantado en contra de la iglesia, sus ojos van a ser cerrados. Que sean cerrados los ojos de nuestros enemigos y sean abiertos los ojos para que la gente encuentre la verdad, para que la gente sepa la verdad, para que la gente pueda levantarse, se pueda levantar en la iglesia, se pueda levantar la iglesia nuevamente, y todo lo que está sucediendo podamos ver la verdad. Y Dios sacará, estoy completamente seguro que Dios va a sacar la verdad a la luz. Porque el profeta Eliseo dijo: mañana como a esta hora en la puerta. Porque cuando Dios abre, nadie cierra. Y cuando Dios cierra, nadie abre. El rey de Siria, que mandó a tomar prisionero a Eliseo, dijo: tráiganlo, vayan los ejércitos, vayan. Y mire, doy mi palabra, si mañana a esta hora no tengo la cabeza de Eliseo. Sí, eso es lo que dice, eso fue lo que dijo. Pero nada de eso pasó, ni nada de eso sucedió. Porque mayor es el que está con nosotros. Pueden haber dicho cantidad de cosas, que a través de todo lo que está sucediendo, callar la iglesia. La iglesia no va a estar, porque las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Y termino con esto. Hubo un hombre que, al escuchar las palabras que estaba diciendo Eliseo, porque él da una palabra y dice: bueno, lo que hoy están ustedes comiendo en la pobreza, en la miseria, mañana Dios lo va a cambiar. Mañana una medida de flor de harina se venderá a un ciclo, y 2 medidas de cebada a un ciclo. O sea que mañana lo que hoy están comiendo ustedes por la cabeza de un burro, y lo que están comiendo por estiércol de paloma, mañana se va a vender como harina, se va a vender por harina, se va a vender por cebada. Escuche, harina, dice ahí el versículo, una medida de flor de harina y 2 medidas de cebada. La harina y la cebada, derivados del trigo. El trigo es la iglesia. Mañana te darán valor. Mañana te darán valor a tu ministerio. Mañana te darán valor a tu liderazgo. Mañana te darán valor a la iglesia, los que la menospreciaron, los que la callaron,
La gente irá a la iglesia porque quiere escuchar la verdad. Y tú y yo debemos prepararnos para que Dios nos llene de esa verdad, tanto de la palabra como de las cosas que suceden. Porque las cosas que suceden, muchas son engaños. Y que Dios nos ayude para hablar la verdad. Y termino con esto, para todos aquellos que de pronto tienen la posición de aquel que estaba al lado del rey, de este hombre, de este soldado, que no creyó y dijo, ni que Dios abriera la ventana de los cielos puede ser esto. Y el profeta le dijo, mañana lo verás, pero no comerás. Y al día siguiente, cuando el pueblo escuchó de la abundancia, de la bendición, lo puede usted leer allí en su casa, el pueblo salió corriendo. Y la puerta que por años había estado cerrada por el hambre, ahora es abierta para ir a buscar la abundancia. Y cuando salieron corriendo, pasaron por encima de aquel hombre, de aquel siervo, del rey, y murió. Él escuchó la bendición, vio la bendición, pero no la disfrutó, porque tuvo una actitud de desconfianza, de escepticismo, de duda. Y Dios quiere que no tengamos esto, sino que tengamos fe, que tengamos revelación. Porque Dios traerá provisión sobre nuestras vidas, sobre tu iglesia, sobre tu ministerio. Y donde hay abundancia, Dios trae sobreabundancia. Dios proveyó para cumplir y para suplir las necesidades del pueblo. Y Dios va a traerlas para suplir a la respuesta de sus oraciones. Lo que tú estás esperando, lo que tú has buscado en oración, Dios lo va a responder. Señor, te doy gracias por tu palabra. Bendigo cada hermano, cada hermana, Padre Celestial. Declaro de tu bendición. Guarda, Padre de la gloria, de cada uno, Señor, y que tu palabra, que no vuelve vacía, haga el efecto en cada corazón, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, amados. Los bendigo en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones desde Colombia.